Entonces, pues vamos a orar. Si les parece, inclinamos nuestros rostros para poner todas las manos de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque estás aquí entre nosotros todo el día y todos los días de la semana nos has acompañado. El día de hoy que nos estamos congregando en diferentes iglesias, nosotros y aquí en Fruto del Espíritu, te agradecemos porque nos traes hasta aquí, independientemente si estamos lejos o cerca, aquí nos vienes y estás entre nosotros y nos das ánimo y fortaleza. El día de hoy, Señor, seguimos nuestro estudio y te pido que lo tomes en tus manos. Pedimos que, primero te damos gracias porque nos permites también estudiarlo y estar aquí con vida y salud para empezar. Y segundo, gracias porque nos das la fortaleza espiritual para defender nuestra fe y para seguir aprendiendo de tu palabra. Te pedimos que, como te decía, tomes en tus manos y por favor que bendigas a mi esposa, le des palabra, sabiduría, que me permita ser también de ayuda para esto. Y a los hermanos que también despertemos el interés y por supuesto que haya muchas preguntas y que todos nos vayamos con la claridad que da tu palabra acerca de la salvación y de la condición del ser humano, cómo funciona tu plan perfecto que desde muchos años has preparado para cada uno de nuestros corazones. Te pido que nos bendigas, ayúdanos, Señor, a comprender y danos de tu Espíritu Santo para que podamos discernir todas las cosas. En nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Amén. Hola hermanos, buenos días. Buenos días. Yo soy Andrea Nudin, soy esposita de acá de mi esposo bello, guapo, Isaí. Y pues también vengo de la primera iglesia bautista de Monterrey. Y pues el día de hoy vamos a continuar con un concepto súper importante que es base fundamental de nuestra fe. Sin este punto, nuestra fe realmente no sería una fe viva, no tendría un sustento y de hecho esta es la piedra angular de todo. De hecho es lo que incluso nos distingue de alguna otra creencia, corriente de pensamiento, porque podemos justificar que esto es real, porque realmente hay un fundamento fuerte en esto. Pero vamos a ir despacito porque es súper importante entender y que no nos quede dudas respecto a esto. Igual si tienen alguna pregunta, pues pueden realizarla y las vamos contestando. Ahora, yo quiero hacer una pregunta antes de comenzar. Igual tomen apuntes por ahí o si quieren hacer unas anotaciones o ver sus Biblias también, la vamos a ir también revisando. Una pregunta súper importante y fundamental que va a definir el resto de su vida y la eternidad. ¿Quién es salvo? ¿Seguros? Ok, excelente. Eso es muy importante. ¿Y qué es la salvación? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? La salvación pues, es quitarnos el pecado que hemos cometido. Aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Ok. ¿Qué más? Vamos bien, vamos bien. Pues, Me han dicho no sé, me han angustiado. y pues es aceptar el sacrificio de Jesús que hizo en el Calvario. Ajá. Para remisión de nuestro pecado. Okay. Y gozar la salvación, ¿verdad? Ok. Excelente, hermanos, tienen estrellita. Pues. Dijeron varios conceptos importantes. Hablaron de Cristo, hablaron del pecado, de la cruz y de la obra redentora que hubo en la cruz, ¿verdad? Ok. Esos conceptos son importantes. Vamos a ver entonces por qué es importante ser salvos y qué onda con el creyente, ¿verdad? Ya vimos hacia atrás la cuestión de la palabra de Dios, que esto es nuestra, digamos, regla de fe y práctica. Aquí tenemos todo lo que necesitamos, no necesitamos ninguna otra cosa porque en nuestra Biblia encontramos todo. Aquí Dios ya nos dio toda la información que requerimos para poder llegar a Él, conocerle y encontrar el mensaje de salvación e incluso un pequeño guiño de qué va a pasar cuando su obra redentora se culmine. ¿Okay? Ahora, tenemos este concepto, dos palabras que siempre vamos a encontrar a lo largo de la Biblia. Se maneja en el Antiguo Testamento como una promesa que va a venir en un futuro y en el Nuevo Testamento ya como una obra cumplida. ¿Okay? Y tenemos lo que es salvación y la redención o el redimir. Vamos a ver mucho esta palabra, pero es importante que la vayamos, digamos que entendiendo qué quieren decir en el concepto, en el contexto de la Biblia. ¿Sí? Ahora, la salvación, si lo ponemos como una definición muy básica, pues obviamente va a querer decir que alguien es rescatado de una situación de peligro y lo traen a una situación de seguridad. Algo básico, ¿no? Que se puede aplicar muy sencillamente en cualquier idioma. La palabra redimir es un poco más compleja.
Realmente en el contexto bíblico se usaba esta palabra para hablar de cuando uno, por ejemplo, tenía un esclavo. Y este esclavo tenía que servir de por vida o cierto tiempo a su amo. Pero su amo entonces tenía cierto amor por ese esclavo y lo compraba, pagaba su deuda. Entonces al comprar su deuda, ese esclavo le pertenecía a este amo, pero este amo lo dejaba en libertad. Es decir, pagaba esa deuda que ese esclavo debía de por vida para dejarlo en libertad y que no fuera un esclavo más, sino una persona libre. Este concepto de redimido, de redención, se sigue utilizando para referirse a qué es lo que le ocurre al creyente cuando llega a Cristo. ¿Ok? Vamos a la que sigue, por favor. Gracias. Ahora, algo que debemos estar 100% seguros es que su Biblia habla detalladamente sobre el plan de salvación. Si por ahí se encuentra algún texto que no habla de esto, no le haga caso, porque esto está raro. Pero su Biblia sí o sí siempre va a hablar del plan de salvación constantemente. Y uno puede decir, bueno, sí, es que viene en los evangelios, viene ahí en la historia de Jesús, en Hechos o en las cartas. Desde Génesis se habla de un plan especial que Dios tiene para nosotros. Si ya vimos, por ejemplo, la naturaleza de Dios como es, luego cómo crea el hombre a su imagen, y que es una creación especial, cada uno como nos hizo, cómo compartimos algunas características de Dios, o por así decirlo parecidas, y que somos de cierta manera semejantes, un poco parecidos, no igualitos, ¿ok? Y luego vemos en Génesis todo perfecto, llegamos a Génesis 3 y pues bueno, se pone todo ahí medio tristón el asunto, ¿no? Entra el pecado por primera vez en el hombre en la historia y desde ahí empieza un declive, ¿ok? Desde ese momento empieza a ocurrir este plan de Dios. Ahora ya hemos visto que Dios le otorga el libre albedrío al hombre, es decir, que tiene la oportunidad de escoger sus decisiones bajo un razonamiento y un entendimiento previo, sabiduría o no sabiduría, que también le permite escoger si decide amar o no amar a Dios y seguirlo o no seguirlo, nos da esa oportunidad. Obviamente, pues digamos que el ser humano decide escoger para otro lado, entra el pecado y ahí empieza en ese momento el punto en que Dios empieza su obra redentora desde ese inicio, ¿ok? Algo importante que también tenemos que tomar en cuenta es que algo que no podemos hacer como seres humanos es obtener la salvación por nosotros mismos. Vivimos en una sociedad que constantemente dice, con lo que tú quieras y te sientas bien, todo feliz de la vida. Tú no necesitas a Dios, tú con que te sientas feliz, con que tú obtengas lo que te gusta, que si tú tienes dinero, que si tú tienes cosas, con eso. O incluso hay gente que se atreve a decir, mira, yo con mi dinero, con eso me salgo y listo. O incluso hay gente que dice, mejor aprovecha aquí porque ya después uno se muere y ya no hay nada. Falso, todo eso es falso. Usted no puede conseguir la salvación por sí mismo. Y la Biblia lo deja sumamente claro. No hay pecado y hemos sido nosotros, no hay ninguna persona que sea justa y que no haya pecado. Ninguna. Todos hemos cometido el error desde el inicio de nuestra existencia de irnos por otro camino. Y la semana pasada hablábamos sobre qué quería decir el pecado, que es una palabra que constantemente se menciona en la Biblia. Viene una y otra vez pecado, pecador, pecados, etc. Varias veces repetido en la Biblia. Ahora, esta palabra que comentamos tiene que ver con errar el blanco, literalmente. Y si nosotros vemos el contexto, tiene que ver con que tú no escojas exactamente la voluntad de Dios. Cuando tú escoges otra cosa que no tiene que ver a Dios, que no es considerándolo a Él, ya es pecado. ¿Está difícil? Sí, porque luego la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere? Bueno, para eso es su Biblia, para eso es el orar, para eso es el estudio, para eso es la iglesia, para eso es rodearse de líderes, para eso es. Esto es algo en conjunto. Pero es súper importante que entendamos, la Biblia no dice algunos pecaron, o pecaron poquito, dicen todos hemos pecado, todo, nadie se queda fuera, desde antes, ahorita y las generaciones futuras que vienen, siempre va a existir porque estamos en esa parte corrompida. Y la parte de destituidos de la gloria de Dios, ese concepto siento bien feo cuando lo leo, porque ser destituido no solamente como que ya no te tocó a ti, simplemente quiere decir como que a ti se te quita, se te retira de un lugar específico. Se te ha quitado no solamente el lugar
el cargo, sino los privilegios, las recompensas, todo lo que tiene que ver con ese concepto. Y esa parte debe de dolernos como creyentes, que esto sea constantemente de nuestra condición y nuestra situación y del mundo, de saber que nosotros ya conocemos, hemos creído, pero a las demás gentes no. ¿Cuánta gente vive destituida, lejos, rechazado al final de Dios? Y no porque Dios no haya querido, sino porque hemos ido por ese camino nosotros mismos. Ahora, otro concepto que también está fuertísimo es que dice en Romanos 6 más adelante, porque la paga del pecado es muerte. No hay otra cosa. Si digo, bueno, es que pequé poquito, tantito, o bueno, era un pecado ligerito, no existe eso, pecado es pecado, no hay niveles. Para esto es igual. Si usted mintió, es pecado. Si usted le envidió por ahí, le codició algo, usted insiste, no sé, ¿verdad? Dios tiene el poder de hacerlo. Entonces yo mejor no juego con eso. Pero este concepto de muerte tiene que ver con la muerte espiritual. Acuérdense que no solamente somos cuerpo, tenemos alma y tenemos un espíritu. Una parte que me gusta mucho, que más adelante lo vamos a ver, es Génesis. Génesis me encanta, sobre todo los primeros capítulos. Cuando vemos los primeros capítulos de Génesis y que todo es perfecto, todo es bonito, la creación es fabulosa, todo está, Dios dice, todo lo que ves es bueno, está perfecto, está tal y como debería ser. Llega a un punto donde cuando crea al hombre, dice que le da el espíritu, le da el aliento. Es un ser vivo, pero no solamente vivo biológicamente hablando, sino que tiene la presencia de Dios. Cuando la Biblia habla de muerte, como paga el pecado, es espiritual. Eso muere. Entonces eso es lo que nos separa de Dios. ¿Cómo vamos a estar cerca de Dios si lo que nos dio ya no está? Porque hemos estado en pecado. Entonces este concepto es súper importante porque ahí nos dice la urgencia nuevamente de insistir una y otra vez del mensaje de la salvación. Nuevamente en Isaías 53, estúdielo, ese capítulo completo, estúdieselo siempre, porque es todo el plan de la salvación resumido. Digamos que ya está muy poético incluso, pero una parte clave dice todos, nuevamente la Biblia es muy puntual, dice algunos, poquitos, todos, absolutamente todos, nos descarriamos como ovejas. Las ovejitas, hasta eso Dios es muy específico en las figuras que usa. ¿No se han visto una oveja en la vida real? Bueno, aquí es pura ciudad, ¿verdad? Pero las ovejitas, es que lo investigamos mi esposo y yo porque decíamos, ¿por qué Dios usa la figura de una oveja y no otro tipo de animal? La oveja, hermanos, necesita ser guiada por un pastor específicamente, porque si no, entra en pánico y agarra a correr por donde sea. Y no tiene la menor idea de qué hacer. Literalmente entra en pánico. Es muy chistoso. Necesita que la cuiden, que la guíen, porque si no, un segundo se voltea a ver el pastor, se pierde y ya quién sabe dónde terminó. Entonces es súper interesante esta figura. O sea, no solamente escogemos nuestro camino, quién sabe dónde terminamos. Terminamos por otro que nada que ver y nos vamos lejos del camino del Señor. ¿Ok? Así. ¿Vamos más adelante? Sí. Ahora, este concepto ya que tenemos lo complicado que es el pecado y el mal que hace en el alma, en el espíritu del ser humano y en la sociedad, en la humanidad, hay que entender una cosa: solamente hay salvación a través de un Salvador, que es Cristo Jesús. Si Cristo no hubiera venido, no hubiera habido salvación. Punto. Eso es algo que tenemos que primero entender y tenemos que dar gracias por eso. Algo que es muy común, que estamos acostumbrados, por ejemplo, en Semana Santa, recordamos la historia, vemos todo el culto de las 7 palabras, etc. Y decimos, ay, otra vez, Semana Santa. Siempre dicen el culto de las 7 palabras, de resurrección. A ustedes no, hermanos, pero hay otra gente que dice eso, otros hermanos por ahí. Pero es que es súper importante repetir esto, porque si Cristo no hubiera venido, incluso se repite varias veces en el Nuevo Testamento que si Cristo no hubiera venido, la fe que tenemos es vana, no importa, es falsa. Cualquier creencia que nosotros tengamos y que no esté Cristo en el medio y lo que Él hizo no tiene fundamento simplemente. Nada serviría, nos congregaríamos para nada, estudiaríamos para nada si no hubiera estado Cristo en medio de esto. Ahora, es súper importante que hagamos, por ejemplo, esta comparación. La primera vez que se menciona la promesa de redención,
nuevamente, porque creemos que a través de, ya que empieza Mateo, Lucas, Juan, bueno, ahí sí ya se ve. O algunos que le estudian un poquito, ya en Isaías se ve la promesa. Está desde Génesis. Desde Génesis. ¿Recuerdan que le había dicho que los primeros 2 capítulos de Génesis y los últimos 2 de Apocalipsis todo es perfecto? Porque estamos en esa comunión absoluta con el Señor. Bueno, en el capítulo 3, donde todo se vuelve un desastre, ahí justamente nos habla de esta frase que la leemos de repente muy rápido y no la entendemos. Cuando ya empieza a decir, ya Dios entera lo que hicieron Adán y Eva, y empieza entonces a decirles, no, pues a ti te va a pasar esto, a ti te va a pasar aquello, y así los voy a castigar para que se les quiten, y que a todos nos va igual, de modo. Luego llega esta parte que dice, la enemistad entre ti, o sea, la serpiente y la mujer, entre el simiente y la simiente tuya, y que te dirían la cabeza y tú le dirías en el calcañar. Esta última frase es literalmente la obra en la cruz. A lo mejor usted nunca lo había visto, pero cuando esta parte habla de esto, no habla, por ejemplo, de la familia que a lo mejor Adán y Eva van a tener, sino está hablando, si nos recorremos toda la genealogía para llegar hasta Jesús, y dice que alguien va a tener que venir y va a tener que pisarle la cabeza a la serpiente, es decir, derrotar el mal. Va a tener que hacerlo con firmeza, pero no es gratis. Dice que al final le va a morder el calcañar o el tobillo. En algunas otras interpretaciones se dice, le va a devolver eso, de cierta manera, o sea, no es gratis. Desde aquí, desde este punto en adelante, Dios una y otra vez repite su obra redentora nuevamente. Y lo único propósito que intenta pasar desde ahí hasta Apocalipsis, hasta que se describe la venida de Cristo, es que el pueblo de Dios, que el ser humano, que el hombre y la mujer entiendan su condición de pecador, se arrepientan y vuelvan a Dios, una y otra vez. ¿Por qué? Porque usted no se puede salvar a usted mismo, no puede. Ahora, esta promesa es para responder a la necesidad espiritual que tiene el hombre más grande, que es decir, que está vacío, que está perdido, que no tiene nada, no tiene esperanza, no hay nada que pueda hacer para salvarse. Si ya pecó, si ya es pecador y si va a seguir pecando para siempre y por siempre, ¿qué va a hacer? Ya no hay nada que hacer. Bueno, para eso Dios interviene y vemos la figura de las más importantes que veamos de la Trinidad, el Hijo, es Cristo. Nuevamente, si Cristo no hubiera venido, la fe no tendría valor, nuestra fe. Por ejemplo, me gusta siempre pensar, porque uno le pregunta, no, es que tú qué crees o tú qué esto. Cualquier persona puede creer en Dios, pueden creer que cualquier cosa es Dios. Hay gente que dice, no, el aire, la energía eléctrica, no sé qué, eso también puede ser Dios. No se engañan, realmente no. Lo que realmente es importante es que la figura de Cristo está ahí, que es verdadera, que tenemos un Dios verdadero, real, y que ahí está esperando para darnos esa obra de salvación. Ahora viene esto de Juan 3:16, el versículo más conocido que yo creo que ya se lo sabe, y si no se lo sabe, apréndase de memoria. Clásico, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mensaje de la salvación completo, ahí está, todo completito está resumido incluso ahí. Porque ahí dice, Dios nos amó de una manera especial, no a los arbolitos, no a los animalitos, no qué bonito se ve el paisaje, aquí las montañas, no, a usted y a mí nos amó de una manera especial, que dio todo de sí mismo, es decir, a su Hijo. Imagínense, yo me acuerdo que nuestros papás siempre nos dicen, no, es que, sobre todo mi suegra dice, uno no sabe lo que duelen los hijos, que les echa ganas, los educa, ve que se equivocan, híjole, pues castigo, bueno, echen las ganas, ¿no? Y vemos ahí como los niños de repente aprenden, se equivocan y todo. Es una figura que a Dios le gusta mucho usar, la relación de padre e hijo, porque es una relación especial, sumamente especial. Ahora, ya hemos visto que Dios en 3 personas, Dios Padre, que vemos la cuestión creadora, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cada uno con su función y su rol especial. Pero cuando Dios dice que ha dado a su Hijo unigénito, no solamente que, bueno, se puso de acuerdo con otros 2 personajes, bueno, ¿quién va? Yo voy, tú vas, no, bueno, pues el Hijo, ¿no? Es el que tiene que ir. No,
sino que es una parte incluso de sí misma. Es Dios hecho hombre. ¿Sí? No vaya a creer otras cosas raras que dicen, vayan, es que Jesús era un profeta. No, a la Biblia dice que Jesús también es Dios. No le vayan a cambiar las cosas. Da una parte de sí mismo, que es Dios, y se vuelve como nosotros. Por eso, si usted dice, no, es que, ¿para qué oro si Dios no me entiende? Pues es que Dios es Dios. Por eso está la figura de Cristo. Cristo padeció lo que usted ha padecido. Sabe lo que es la enfermedad, el dolor, la soledad, el estrés, la angustia. Sabe qué es reír, sabe qué es tener amigos, sabe qué es tener una familia que cuidar, hermanos que no te hacen caso, con los que te peleas. Sabe de eso. Sabe lo mal que podemos hacer como humanidad. Sabe lo cruel que podemos ser y cuánto necesitamos del amor de Dios. Él lo sabe porque Él lo experimentó. Si no lo hubiera hecho, ¿usted hubiera creído el mensaje de salvación? Es que yo creo que Dios es tan perfecto que no tenemos cómo cuestionarlo de ninguna manera. O sea, Él tan perfecto hizo todo y ha hecho todo que no podemos cuestionarlo. Exactamente. Por eso es increíble que alguien cuestione la Biblia o la palabra de Dios, que no hay cómo. Exactamente, y podemos llegar a cuestionar de que, a ver, no entendí, ¿cómo estuvo esto? Y lo podemos estudiar, pero ¿qué pasa? Cuando alguien llega y dice, no, eso es porque no ha entendido, no ha escuchado ni siquiera, por eso hay que insistir. Ahora, nuevamente, vuelve a ser súper clara la Biblia para que todos, no algunos, poquitos, quién sabe, los que estén en la lista, los que alcancen, no, todo el mundo, todos podamos creer en Él. Creer en lo que Él hizo. Cuando dice creer en Él, habla absolutamente de todo, desde su existencia, desde su rol, desde su obra redentora y desde lo que va a venir a ser, que todavía no sabemos muy bien 100% cómo va a ser, que eso es un misterio y creo que de eso guardó la mejor parte, ¿verdad? Realmente. Y aquí nos habla, más tenga vida eterna. Es otro concepto que lo vamos a ver muy seguido, la vida eterna, la vida eterna, la vida eterna, o el plano eternal. Este concepto de vida, no se confunda, no quiere decir vida física. Esta palabra viene del Zoe o Zoe, que es la misma que viene en Génesis cuando Dios sopla aliento de vida en la nariz del hombre. Es esa misma palabra, es una vida permanente, espiritual, especial, no es física. O sea, nosotros nos vamos a morir físicamente. Lo importante es lo que pasa con ustedes después de que se mueren, porque ahí ya no va a haber ya morí, bueno, a lo mejor tengo todavía una opción, una chance. No, usted tiene que creer ahora. Tenemos que dar el mensaje ahorita, porque quién sabe cuándo venga Cristo. Podrá venir más al ratito. Podríamos verlo nosotros, podría ser mañana, podría ser en 10 años, podemos a lo mejor no ver la segunda venida, tal vez vivos, nosotros físicamente vivos, pero Cristo va a venir. Y urge hablar de este mensaje antes de que llegue ese momento, porque luego ya no va a haber nada que hacer. Ya se habrá culminado el plan. Como quiera, vamos a llegar más adelante a eso, no se angustia. Ahora, nuevamente, Cristo vino al mundo para ser el salvador de los hombres, de todos nosotros, hombres, mujeres, niños, jóvenes, todos. ¿Ok? Entonces, si alguien dice, no, es que solo algunos poquitos, no le haga caso. Cristo hizo su obra en la cruz para todos nosotros. Vamos con el que sigue, por favor. Ahora vamos a ver unos conceptos que incluyen la salvación, porque clásico, llega usted, aprende un poquito, estudia su Biblia, va a las clases y típico, vamos a orar, ¿quién quiere ser salvo? Pero no somos 100% entendidos de qué quiere decir esta cuestión de la salvación o qué involucra. Es decir, es como si yo doy un boletito y se acabó, ¿o qué hago? ¿Okay? Tenemos que entender bien en qué consiste esta cuestión de la salvación. Ahora, estos son los conceptos, no se revuelva mucho, lo vamos a ir explicando como quiera. Aquí vamos a hablar, tenemos la cuestión de la regeneración, la santificación y la glorificación. Y en la regeneración hay varios conceptos que pasan: el arrepentimiento, la fe, la gracia y la justificación. Los vamos a ir viendo más o menos poco a poquito. ¿Ok? Vamos al que sigue, hermano, por favor. Ok, el arrepentimiento, súper importante. No basta con que usted solo crea en Dios y que Dios es bueno y que Dios es fuerte y que Dios es poderoso. No basta con eso. Si nosotros hemos entendido
que somos pecadores, eso duele en nosotros mismos. Duele porque nos falta lo más importante, nos falta pues Dios, falta Cristo, nos falta el Espíritu Santo que nos diga qué hacer, nos falta esa parte. Ahora, no puede haber el proceso de salvación si no hay arrepentimiento. Esto es muy importante. Cuando usted viene a Cristo y conoce lo que Él hizo en la cruz, ese tema es fundamental. Me gusta mucho estudiarlo, porque no es ¿por qué tuvo que ser Cristo en esa época? ¿Por qué tuvo que ser una cruz? Y porque así Dios lo planeó, y todo tiene un significado. Al final Cristo tuvo que venir en nuestra condición, tuvo que mostrarnos otra vez qué es lo que decía Dios respecto a su palabra, porque ya estaba dicho. Jesús repitió muchas cosas que ya venían en la Biblia, que estaban en ese entonces, pero la gente no lo entendía. Ya había mucha confusión entre que si yo pagaba mejor un tributo, con eso era suficiente, una ofrenda, aunque los romanos, ya había muchas mezclas de pensamiento, ya estaba medio revuelto eso. Entonces Cristo tiene que volvernos a recordar lo importante, qué es lo que Dios quería decir, y todavía le sube un nivel más de dificultad. Si Dios nos decía, ok, tú tienes que portarte bien con todos los demás, Cristo dice, tú no solamente tienes que portar bien, tú tienes que amar incluso al que te cae mal, al que ese vecino que te pone el bote de basura enfrente de tu casa, o a esa persona que te rebasa en el tráfico, o a ese jefe que te hace la vida de cuadritos, o no sé, quien ustedes quieran imaginarse, lo tienes que amar también, como a ti mismo, si no, no vale. Todavía es peor, todavía es más complicado. Y le digo una cosa, sin Cristo es imposible. O sea, si nosotros seguimos las reglas tal cual, está imposible seguirlas. Ahora, cuando Cristo viene, y es necesario que dé su vida en la cruz y que nos salve, no es nomás como que yo digo, ok, creo en Dios y creo en Cristo y se acabó. Yo tengo que entender esa condición de pecado y tener ese arrepentimiento de mi misma condición. Si no hay ese arrepentimiento, entonces yo no entendí. Si yo, por ejemplo, puedo ir por la vida tranquilamente, sí, soy pecador, sí, es que todos pecamos, y pues ni modo, pero a mí no me causa nada, a mí no me causa un sufrimiento, decir, no, es que estoy mal, Dios, ¿cómo es posible que sea así? ¿Cómo es posible que te falle una y otra vez? Ese arrepentimiento no va a haber salvación, porque no hemos entendido en nuestra mente ni en nuestro corazón lo que está pasando. ¿Y qué es el arrepentimiento? Esta frase me gusta mucho, es no solamente de llorar y decir, ay, sí me he portado mal, castíguenme. No se trata de eso, porque muchos te van a querer decir, o le van a querer decir, hermano, que con que te sientas mal es suficiente. No, el arrepentimiento consiste en que usted cambie su manera de pensar, que le dé la vuelta, no de 360 grados, porque luego se va para el mismo lado, ¿no? Sino contrario. Si usted era de una forma, pensaba de una forma, contrariamente lo va a cambiar, va a irse para otro lado, en dirección a Dios, obviamente, en dirección a Dios, no se me salga de ahí. Entonces, su pensamiento, su actitud, sus sentimientos, sus emociones, todo usted tiene que cambiar, tiene que desear, querer ser diferente. Es decir, esta vida que yo tuve antes de Cristo, ya no la quiero, ya no quiero eso. ¿Por qué? Porque está mal, porque está lejos de Dios. Quiero esto nuevo que es hacia Dios, eso es lo que quiero. Entonces causa un cambio repentino, inmediato, urgente, es decir, ya. No es, ay, quiero arrepentirme, pero poco a poquito, denme chance. No, ya, cambie ya, porque si usted ha creído en Cristo, debe ser inmediato el querer cambiar. Porque hay gente que dice así, es que yo creo en Cristo, pero dame unos años y voy cambiando poco a poquito. No, ya, debe ser inmediato ese cambio. Y ¿sabe qué? Ya hemos visto, el Espíritu Santo entra ahí y lo va a convencer de que usted se arrepienta. Ya habíamos visto la semana pasada cómo el Espíritu Santo llega a ese momento. Dice, oye, arrepiéntete ya, cambia, date cuenta de tu condición, ve lo que estás haciendo. Y ahí es donde entra ese cambio. Tenemos que ser conscientes de que hemos sido pecadores, que estamos perdidos completamente, que no hay nada que podamos hacer, y arrepentirnos de eso. Ese arrepentimiento es literalmente entender nuestra condición y decir, no puedo más con esto, necesito a Cristo. Si usted no llega a ese punto, llegue ya, nuevamente, es lo más importante. Ahora, mucha gente llega en un punto que entra en esta duda, y puede pasar,
no significa que si usted duda esté mal, significa que algo falta. Y llega a haber esa duda de, pero ¿y si no soy salvo de verdad? ¿Y si me brinqué un paso? Pues ya no me acuerdo. Bueno, usted debería acordarse, porque cuando uno viene a Cristo es impactante, impacta nuestra vida. Y le voy a contar brevemente cómo me pasó a mí. Yo no crecí en un hogar cristiano, yo no. Yo crecí en un hogar con nada que ver, había muchas creencias bien raras. Y en un momento empezamos a ir a la iglesia, la que yo venía de niña, más o menos. Y de repente nos hablan de un Señor Jesús y que hay un Dios. Y yo no tenía Biblia, yo no entendía nada. Yo es como que, ¿quién es Jesús? ¿Por qué necesito conocerlo? Ah, bueno, caminó sobre el agua, qué interesante. Pues un niño lo cree, porque al final el niño pues, cree en ese tipo de cosas, en esa creatividad. Pero yo no entendía bien qué estaba pasando. Entonces llegan a un punto donde dicen, ¿quién quiere ser salvo? ¿Quién quiere hacer una oración y creer en Cristo? Todos se paran. Y pues yo pues por miedo me paro, porque dije, pues todos se pararon, es como en la escuela, me paro yo también. Bueno, vamos a hacer esta oración. No me acuerdo de nada de ese momento. No sé ni qué dije, no me acuerdo de nada. No se espantes, hizo salvo. Ahí voy para allá. Pasan muchas cosas tan difíciles en mi vida, demasiado difíciles. Yo decía, ay, ¿qué edad tenías? Cuando yo tenía 15 años estaba completamente perdido. Yo decía, me ofendía la cruz. Decía, ay, la iglesia, ay, ya me quiero ir, qué flojera. No sé nada, estamos parados mucho rato leyendo, no entiendo qué estamos haciendo. Yo estaba en eso, no entiendo. Y yo era no entiendo mi justificación de por qué no necesito. Sí está bonita la iglesia, muy bonito, pero aquí nos vamos a comer, típico, ¿no? Pero yo insistí en eso y me pasaron tantas cosas que nuevamente estoy diciendo, no te me vas. Necesito que me pongas atención. Y nuevamente, si usted vive pruebas, es simplemente Dios llamando su atención. No se espante, vamos a vivir pruebas una y otra vez. Si usted no pasa pruebas, preocúpese. Algo a lo mejor ahí le falta prestar atención, ¿no? Entonces ahí sí, siempre busque estar constantemente en buscar a Dios y que lo siga probando para mejorar su fe. Llega ese punto donde llega un momento donde digo, Dios, ya no puedo con mi vida. Ya no puedo. Yo soy un adolescente muy joven realmente. Y uno piensa, no, es que los adolescentes son así. No, es verdad, se ataca mucho a la juventud, porque son muy sensibles, se confunden fácilmente. Entonces, llega ese punto, y yo me acuerdo que en un momento me dicen, ¿por qué no vienes a Dios? ¿Por qué sufres tanto? Porque tú quieres, porque no quieres venir. Porque ¿cuándo te vas a esperar a que vengas a Cristo? Y yo me acuerdo que en ese momento me tiré al piso y dije, yo ya no puedo. Si tú no me salvas ahora, yo no sé qué va a pasar conmigo mañana. Y ese momento lo tengo tan claro, tan presente, porque nunca sentí esa experiencia, una como tal en mi vida. Yo sentía la urgencia de que necesitamos salvar. Yo ahí dije, ahora entiendo que yo no puedo más conmigo mismo. Es una carga que ya no puedo llevar, necesito a Cristo. Y cuando Cristo vino, lo único que quería hacer ahí es, se pone bien, ¿dónde está Dios? Voy para allá, literal, ir corriendo. Y hasta ahorita. Y eso nunca se le va a olvidar en su corazón. Desde ahí usted se siente diferente. Entonces, ese arrepentimiento, ese entendimiento es importante. Cuando usted le hable a otra persona de Cristo, asegúrese que la persona entienda lo que le está comentando. No es una plática de 5 minutos, a veces queremos hacerlo rapidito. Hágase amigo de las personas con las que esté platicando, vecinos, familiares, primos, lo que tenga, con quien comparta. Llegue a ser ese amigo cercano y asegúrese que entienda qué es lo que está pasando, qué es lo que Dios quiere. Porque al final entra la fe. Si usted tiene dudas, la fe está para eso. La fe es su garantía de que usted ha sido salvo por Dios. Ahora, la Biblia nos dice claramente qué onda con la fe. Dice que es algo que se espera, tenemos la certeza de algo que espera, pero que no podemos ver. Es algo que va a venir y estamos seguros, plenamente convencidos y confiados de eso. Entonces, si usted duda, acuérdese de la fe que tuvo en Cristo, de que le puede salvar. Y eso es su garantía de que su salvación está segura. Porque le aviso, spoiler alert, usted no pierde su salvación. Una vez que Cristo le salva, no se le va a perder, no va a desaparecer, no de repente un día se va a levantar y decir, ay, creo que ya no soy salvo, déjame ver qué hago. No, esa salvación es permanente y para siempre, para toda la vida y más para allá. Entonces, ahí está Efesios
Todos, 1 al 10, vamos a buscarlo. Efesios 2:10. Este pasaje, subrayenlo si pueden en su Biblia o si le da cosas subrayar en su Biblia. Yo les quiero que lo subrayen para que cuando esté buscando luego lo vea ahí resaltado, luego tome un post-it, una notita, un lapicito o en su cuaderno, póngalo ahí, Efesios 2, el 1 al 10. Porque esto dice algo súper medular. ¿Tiene dudas? Aquí está. Chéquese bien lo que dice. Y Él nos dio vida a vosotros, a nosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Otra vez le vuelve a decir lo mismo. Vida, les dio vida mientras ustedes muertos, ¿verdad? Y lo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Es decir, que andaban en cualquier cosa menos en Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Es decir, usted andaba como quería por la vida. Lo que usted prefería, sus vicios, si le daba coraje a algo, sus actitudes, su misma personalidad, era igual que los demás. Igualito, está feo ese concepto. Pero siempre ponga mucha atención cada vez que Dios en su palabra dice pero, porque esa palabra es súper importante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y le pone ahí, por gracia sois salvos. Por gracia. Ahorita vamos a ver ese concepto de la gracia. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, otra vez lo vuelvo a repetir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ok? No por obras para que nadie se gloríe, porque nosotros vamos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si solo analizáramos esto, nos quedaríamos aquí como toda la tarde, yo creo, que hay muchas cosas que podemos analizar. Pero conceptos importantes que hay aquí, la cuestión de que lo que Cristo hizo por nosotros estando en esa situación de pecado, viene, nos salva, nos hace diferentes. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Porque Dios lo ama, porque tiene esa misericordia y ese poder y esa gracia para con nosotros. Y porque la fe nos da la seguridad de que Él nos salvó. No hay dudas, aquí no hay dudas en ese aspecto. Y luego nos habla de un concepto muy importante, que la fe se la da a Dios. Usted no puede tener fe solita, no la puede generar o se toma una pastilla y se le da fe. No, es una cosa que es un don que Dios le da a usted, el tener fe, la seguridad, aunque usted no lo pueda ver, que Dios ya hizo su obra en usted mismo. Y otra cosa importante, la salvación no es porque usted haga cosas buenas, obras buenas, o porque usted se porta bien, entre comillas, que vienen del relativo, sino porque Dios lo ha hecho así, porque Dios ya lo transformó. Hay otro versículo donde dice que usted ya es una criatura nueva, diferente, completa, no un pedacito, toda completa. ¿Okay? Entonces, este pasaje, estúdieselo el día de hoy, la nochecita, estúdielo la semana, véanlo después, pero es súper importante y también es medular. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Hasta ahorita vamos todo bien? Sí. Todo tranquilo, ¿verdad? Excelente. Ahora, aquí se menciona un concepto de la gracia. ¿Qué es gracia? Está bonito, que está chistoso, que es dulce, que es lindo. No. La gracia es un concepto supremamente importante en la salvación y juega un rol importante. Por la gracia simplemente somos salvos. Es algo que Dios da. Es algo de Dios. Es esa parte, ese propósito y voluntad de Dios de salvar al pecador. Porque quiere, porque nos ama, porque puede.
Usted no, pero Dios sí. Tiene esa soberanía y ese poder exclusivo de Dios, nada más para transformar el corazón. Si Dios no transforma el corazón, entonces usted a lo mejor no es cristiano, no es creyente, podría estar por ahí raro. Tiene que ser transformado en su corazón. Lo mismo que vimos del arrepentimiento, el querer ser diferente, el querer ser, no como quien a usted le parezca, como Cristo. No es como, ay, quiero ser como fulanito, no, como Cristo. Acuérdense, siempre es hacia Cristo, no se vaya para otro lado. Esta gracia, si nosotros tenemos la fe como garantía nuestra, la gracia es la garantía por parte de Dios de que hemos sido salvados. Porque sin esa gracia, sin ese amor que Dios tuvo por nosotros, simplemente no hubiera venido Cristo. No hubiera habido, por ejemplo, la cuestión de la cruz. No hubiera habido muchas cosas. Y pues éramos perdidos y ya ahora sí no hay nada que hacer. Ahora sí podemos llorar con todas las ganas. Esa gracia Dios la ha dado para que usted sea salvo. Y usted no hay nada que usted pueda hacer para obtenerla. Usted no se la gana ni la compra. Dios la da porque quiere, porque puede, porque lo ama. Después de esa gracia que interviene en nosotros entra la justificación. ¿Qué es eso? Es importante. ¿Qué pasa? Ya hemos visto nuevamente que la Biblia nos condena una y otra vez de que somos pecadores. Siempre va a estar ahí digamos que el diablo diciéndole, tú no vales, tú eres bien pecador, tú no vas a cambiar. Una y otra vez le va a estar insistiendo y le va a estar acusando. Acostúmbrese porque esa es nuestra lucha diaria, siempre en la vida cristiana. Pero cuando ocurre este momento de la salvación y la gracia de Dios entra ahí a intervenir en esa parte de la salvación, hay una parte donde dice en la Biblia que dice que Jesús es como un abogado entre nosotros. La semana pasada veíamos que si nosotros estuviéramos ante un juicio y nos estuvieran ahí, por ejemplo, condenando por todo lo que hemos hecho, pues ya perdimos, ¿verdad? Pero entra Cristo como nuestro abogado. Ojo, Cristo no va a decir, no te preocupes, no hiciste nada malo. No, Cristo le va a decir, la regaste. Sí, eres un pecador, pero yo te voy a defender. Yo te voy a defender. Y entra la justificación. Nosotros no podemos ser justos. La Biblia dice, no hay ninguno justo. Ninguno. Nadie. Y está muy feo cuando dice eso la Biblia. Dice que de plano ya estamos perdidos. Pero cuando entra Cristo en este papel, no solamente entra en esa justificación, sino que nos permite ser justos, aunque no lo somos. Cristo nos da esa oportunidad. Por mediante su sacrificio en la cruz, Él nos justifica y nos da una posición de justo, aunque no lo seamos. ¿Ok? Eso es importante. Usted no es justo, nunca lo va a hacer, pero Cristo le da ese rol, esa posición de justo, fue a través de la gracia. ¿Sí? Nuevamente, el concepto de la cruz, de lo que Él hizo en la cruz, de que dio su vida por usted y luego resucitó, permite esto. Si no hubiera pasado, ya ni modo. Y ahí, por ejemplo, tenemos en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y el que cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nuevamente, estuviéramos en un juicio, aunque tenga abogado, usted le trae condena, y la condena ya vemos que es muerte. Pero cuando Cristo entra y nos dice, yo ya pagué por ti, ya no tienes nada más que hacer, ya no hay condenación sobre nosotros, porque hemos creído en lo que Cristo puede hacer, y ya hemos pasado de esa muerte espiritual a la vida eterna. Y luego le sigue, pero los que no han creído, ya fueron condenados. Crean o no crean que existe Dios, crean o no crean en Jesús, ya fueron condenados. Eso sí, no hay nada que hacer. ¿El que sigue, por favor? Ahora, este es el punto medular. La salvación no fue gratuita. Porque usted dice, no, pues la salvación es gratis. No, esto sufrió por usted un dolor increíble. ¿Alguna vez he investigado cómo era el proceso de la crucifixión? Es una de las muertes más horribles que hay. Más fácil ahogarse, más fácil de otro tipo, pero la crucifixión pasaban horas para que una persona muriera en la cruz. El sufrimiento, el colgar de solamente las manos no le dejaba respirar, no se podía levantar, tenía que pararse así sobre los pies
para poder tomar aire y colgar otra vez. Sufrimiento increíble. Investígalo por ahí, no se vaya a terminar. Muy fuerte. El derramamiento literal de la sangre de Cristo por usted. La muerte. Dios pasando por muerte. ¿Cómo? Es una humillación para la naturaleza de Dios. No fue gratis. Tuvo un precio que fue Cristo. Pero usted no lo tiene que pagar. Ya no lo tiene que pagar. Antes de Cristo sí lo tenía que pagar. Por eso había sacrificios, por eso había ciertas cosas que el pueblo de Dios podía hacer. Pero aún así no era suficiente. A cada rato estaban haciendo y haciendo y haciendo sacrificios, que en un punto dice, ya no quiero tus sacrificios, ya. Esto ya está horrible, ya no me gusta, ya esto ya no vale. Porque ya hasta el pueblo ya había aprendido la técnica. Así se equivocaban y llevaban un sacrificio. Y no había arrepentimiento. Decía, su corazón está alejado, me dan sacrificios, pero el corazón está lejos de mí. Y a Dios le importa su corazón, obviamente. Entonces, cada vez que usted piensa en este regalo de la salvación, tome en cuenta que no fue gratis, tuvo un valor altísimo, muy fuerte. Pero, ahí está el pero, todos podemos acceder a ella. Ahí entra la gracia. Usted puede acceder a la salvación, usted puede venir a Cristo. No fue sencillo de conseguir y no debe darla por sentada, nunca. Usted diga, bueno, ya estoy salvo, ya no hay nada que hacer, ya tranquilo, puedo vivir tranquilo. No, sea responsable de su salvación, cuídela, no la va a perder, nuevamente no se le va a quitar la salvación una vez que usted ha creído, pero usted debe ser responsable de lo que Dios le ha dado. Le dio un regalo especial, un regalo que usted no se merece, un regalo que usted no se ha ganado y que usted no ha comprado. Por eso es muy importante que entendamos el precio que la cruz tuvo y el gran éxito que tuvo la resurrección, no la del digue. La resurrección es, wow, es el éxito de este sacrificio. Eso es súper importante esta frase. El pecado no merece la salvación. Usted no la merece. No la puede ganar. No puede hacer nada para ganársela ni comprarla. Pero ¿sabe qué? La obtiene por gracia. Ahí está, simplemente. La salvación no se la puede ganar, no la puede comprar, ni siquiera se la merece. Y eso está feo. Pero Dios se la da por gracia, porque lo ama. Siempre, cada vez recordemos ese concepto. El que sigue, por favor. Y ahora sí, ya vamos casi terminando. Vamos a parte de la santificación. ¿Qué es ser santo? Pregunta trivia clásica. Sí. Estar apartado del mal. Estar apartado del mal, ok. Estar apartado para Dios. Ok, ¿para qué? ¿Para qué tendríamos que estar apartados? Para alabanza, Ok. para glorificar su nombre. Ok, excelente. Exactamente. La definición de santo, no la confundamos con otra, sino la Biblia viene como que apartas algo especial para un propósito especial. Y en el caso de lo que viene en la Biblia, esa es que una vez que venimos a Cristo, Dios nos aparta de todo lo demás, de ese plano de pecado y de perdición, nos aparta para cumplir su propósito, para cumplir el propósito de Dios. Y nos dice santos, ¿ok? Ahora nosotros que empezamos en esta vida cristiana hay que entender que entramos en un proceso de santificación. ¿Qué quiere decir? La vida cristiana es un proceso de ese momento en que usted viene a Cristo hasta que Dios diga cuántos años va a durar, lo que Él lo vea, 70, 80, 120 años, no sé, quién sabe cuánto vamos a durar. Es un proceso en que usted constantemente tiene que cuidar su salvación, seguir creciendo en la palabra, seguir estudiando su Biblia, no nomás leyendo, estudiándola profundamente, anhelar estar con Cristo, anhelar esa oración constante todo el tiempo. Buscamos alcanzar la perfección, porque ¿qué pasa? La Biblia habla que quiere, la visión de Dios es que seamos perfectos como Cristo. No la va a poder alcanzar, la dice ahorita. No diga, yo creo que ya soy perfecto. No, le va a tomar toda su vida de ahora en adelante en alcanzar esa perfección. Y esto no se alcanza en un plano terrenal, no se alcanza ahorita, sino que es algo, ¿por qué? Porque no podemos dejar de pecar. Es algo que vamos a alcanzar cuando llegue Cristo. Y aquí viene Filipenses, aviénteselo, muy bueno, muy bonito. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Aquí Pablo está hablando de cómo él ha creído, porque habla un poquito de él mismo, de cómo fue que Cristo lo cambió,
¿y cómo está ahora en este rol de apóstol y que anda para aquí y para allá? Y dice, ¿y por qué estamos creyendo en Cristo? Y dice, no es que yo ya lo haya alcanzado, no es que yo ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta, es como una carrera en Cristo. Seguimos constante al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, me extiendo hasta allá. Si hemos visto los atletas, cómo se preparan con mucha condición física y van a entrar a la carrera, pues, y ven hacia el frente, no ven para atrás. No dicen, déjenme ver cuánta gente está compitiendo aquí, no, está enfocado a la meta, al premio, a lo que va a ganar, y se prepara en su condicionamiento para dar la carrera y llegar a la meta. La meta es Cristo, punto. Entonces, ahora que ustedes están en ese proceso de la vida cristiana, tienen que trabajar constantemente en parecerse a Cristo, no en nadie más, no en quiero descubrir quién soy, no, usted quiere ser como Cristo, acuérdese. Entonces usted va a trabajar diariamente, sin parar, en buscar ser como Cristo. Y nuevamente, no va a alcanzar ahorita esa meta. Hasta que venga Cristo, ahí sí. ¿Por qué? La siguiente lámina, por favor. Porque va a llegar un momento en que Cristo va a venir. Y esa es la parte que más me emociona. Cuando Cristo vaya a venir, yo quiero verse, ¿no? Emoción. ¿Por qué? Porque es el momento, el plan de la culminación está completo. El plan de la salvación va a estar completo al fin. ¿Por qué? Porque necesitamos que Cristo venga por nosotros, por la iglesia, para estar en conjunto con Él, pero de una manera especial. Ahora sí, estado en este estado bendito final y permanente el redimido. Ahora sí, completamente redimidos, libres del pecado 100%. Ya no en esa constante de, ay, me equivoqué otra vez, vuelvo otra vez al momento de volver a Cristo. Dígale que lo dice, la obra que Dios comenzó en el creyente se termina, porque usted tiene un propósito. Sí tiene. El mundo dice, no tenemos propósito, no hacemos para nada. Cristo dice, sí tienes un propósito. Usted tiene que buscarlo. Y está ahí claro en la Biblia. Se lo dejo de tarea. Busque cuál es su propósito en Cristo. Ahí está. Eso solo es posible cuando Cristo vuelva otra vez y venga por su iglesia para vivir un nuevo estado de glorificación, así que hemos alcanzado la perfección en Cristo. No significa que cuando Cristo venga vamos a tener ya un cuerpo bonito, todo chulo, vamos a estar bien guapetones todos, vamos a hacer fiesta. No. Significa que este estado humano en el que vivimos, que estamos corrompidos una y otra vez, se va a terminar. Ya no va a haber más de eso. No solamente es, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber dolor, no es, usted ya nunca se va a poder apartar de Dios. Ese pecado a lo que nos tenemos a condena ya no va a estar. Pero hasta que venga Cristo. Mientras tanto, échale ganas. Tenemos que trabajar como iglesia, a alcanzar a los demás. Urge hacerlo ya. No porque empecemos a creer o estamos empezando en la vida cristiana o ya tengamos 50 años como usted quiera, no significa que ya podemos descansar. Esto es algo de toda nuestra vida. Si usted fue alcanzado por Cristo y usted ahora es nuevo, ¿qué le impide compartirlo con los demás? Al contrario, usted tiene que querer decírselo a los demás. Con su diario vivir, demostrarlo en su persona, con sus acciones, con su forma de trato a los demás, con el amor que tiene hacia los demás y claro, hablando con la verdad. No tenga miedo de hablar. Sí, el mundo le va a decir, ay, es que eso son cosas viejitas o son cosas que tú crees, pero ahorita la ciencia, no sé qué. Usted siga hablando. Es normal que lo rechacen. Porque acuérdense, vivimos en pecado y el pecado rechaza a Cristo, rechaza a Dios. Usted continúe. Nunca guarde silencio, porque si no Dios le va a apuntar. Sí, no que pues te salvé y todo, y por qué no tan calladito. Usted hable, siempre comparta y nunca deje de insistir. La Biblia dice a tiempo y a tiempo, a todo momento. No dice cuando haya cuando sea domingo, no, todo el tiempo tiene que insistir y hablar de este mensaje de salvación. Y a la que sí, no sé si ya es la última. Sí, ok, bueno, entonces, nada más para resumir, nuestra fe es una fe viva y se vive diariamente, porque hemos creído en nuestro Salvador, tenemos la garantía de que es real, ¿sí? Y esto es un punto medular porque va a cambiar todo lo que nosotros creemos. Usted siempre tiene que verlo bajo la luz de Cristo, bajo lo que Él hizo en la cruz y bajo su resurrección.
Si usted lo ve de esa manera, todo esto de la Biblia va a ser hermoso y lo va a entender. Es que yo no entiendo la Biblia, pues véalo bajo la luz de Cristo y a lo mejor ahí sí lo entiende. Y ahí va a poder ver realmente el amor tan grande que tiene Dios. Es un amor impresionante, que lo puede cambiar, que puede cambiar su pasado, que no puede dejar eso atrás y puede darle una nueva esperanza, que transforma a una persona. Y eso solo viene de Dios. Y esto es parte de lo que nosotros creemos. Y esto apenas vamos como en el punto 3, imagínense lo que nos falta de ver, falta un chorro de cosas. Pero esto es lo que nos da identidad en Cristo. Es lo que realmente nos da sentido de juntarnos, de ser una iglesia, de por qué creemos lo que creemos. Y ustedes preguntan, pero es que ¿por qué eres cristiano? No, ya de veras, ¿por qué eres cristiano? Porque Cristo me salvó. No hay otra respuesta, Cristo me salvó. ¿Tú quieres saber quién es Cristo? Bueno, siéntate, toma un cafecito y platicamos. Y esto es importante. Esto es su punto medular, su existencia ahora como cristiano. Esto es la razón de ser. Entonces, siempre lleve este concepto de la salvación y no tenga miedo. Siga adelante. Si tiene dudas o si alguien que usted conoce tiene dudas de la salvación, hable, ore con esa persona y aclárenlo. Pero insistan siempre en venir a Cristo, ¿sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda, hasta ahorita yo sé que hablé mucho. Pero si tienen alguna duda o que quieran comentar de esto, lo habían visto así, ya les cambió el chip y dijeron, déjame lo pienso. No lo piense, hermano, ya está aquí, ya ni modo, aprovecha el tiempo. No me diga, lo voy a pensar y me voy, no, ya es el momento. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Yo creo que una parte que tú comentabas es la aceptación de Cristo en tu vida. Yo pienso que la mayoría lo hacemos en un momento vulnerable y no lo pensamos realmente de corazón. Y decimos, bueno, sí, Cristo va a cambiar mi vida y todo va a ser color de rosa. Y lo pensamos así. Y entonces, como decías, es bien importante y es pues una responsabilidad muy grande para nosotros como cristianos cuando compartimos y que la persona quiere aceptar a Cristo, que realmente nos aseguremos que lo está recibiendo de corazón y porque está convencido. Sí. No porque muchos lo hacen como tú comentabas, yo lo hice porque los demás lo hicieron y no quise decir que no, pero realmente no lo sentías, no estabas convencida y no conocías. Entonces yo creo que eso es bien importante, como nosotros como cristianos estamos bien convencidos que esa persona realmente está conociendo a Cristo y que sabe que va a cambiar su vida, no porque todo siempre va a ser color de rosa, porque siempre va a haber pruebas porque de esa manera Cristo sabe si nosotros realmente estamos con Él. Sí. Entonces sí asegurarnos que la persona esté bien convencida y que sepa por qué lo va a hacer. No porque está en un estado vulnerable y diga, sí, todo, sí, yo quiero, porque yo he conocido tanta gente que ha estado en Cristo y después se aleja totalmente y ya no hace absolutamente nada. No se congrega y se va al mundo y se pierde. Entonces, pues eso no es lo que quiere Cristo. Y aquí es lo que hemos aprendido con los pastores, es que tienes que dar seguimiento a la persona para que siga en ese camino y pues que sigamos ahí con ellos y no dejarlos y estarles hablando, no con esa insistencia de que tienes que ir a ver, no, es como estás, te sientes bien, que te puedo ayudar, ¿verdad? Y pues estar constantes. Sí, o sea, ese entendimiento es fundamental. O sea, a lo mejor en ese momento no lo comprendemos todo al 100%, pero es ese completo convencimiento de lo que estamos haciendo. Porque es como muchas veces se van a topar con eso de las decisiones más importantes de su vida, sobre todo en los jóvenes. Dicen, no, pues es qué carrera vas a estudiar, con quién te vas a casar, pero lo más importante es si vas a aceptar a Cristo. Así es. Porque eso no solamente cambia tu vida, define qué va a pasar después cuando ya se acabe tu vida terrenal. Entonces es súper importante que si lo platican con otras personas, que se aseguren que entiendan este concepto, que no lo hagan por inercia, porque al final, como quiera, Dios va a seguir hablando a esa persona, la va a seguir buscando. Sí. Pero es importante que entiendan este concepto de la salvación. Sí, pero gracias, hermano. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues muy bonito, la verdad me pareció muy bien toda la plática, muy bien los énfasis. Me gustó mucho cuando dices
pues Dios nos salva para algo no nos salva para seguir siendo la misma persona, ¿verdad? Nos salva para dar evidencias de esa fe. Y pues también del parecernos, ¿verdad? Muchas veces escuchamos, yo me acuerdo que estaba en una empresa y yo decía, pues me quiero parecer a mi gerente, me aprendió un proceso nuevo y decía, no hombre, ya ando casi como mi gerente, voy por un buen camino, ¿verdad? Pero pues que nuestro único objetivo principal sea parecernos a Cristo, ¿verdad? Eso es lo que nos va a dar realmente una salvación y bendición a la gente que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Para hacernos a Él cada día. Sí, así es. Incluso la Biblia viene que queremos llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Está bien difícil, pero en Cristo podemos pero es un insistir. proceso, ¿verdad? Es un proceso. Sí. Y hasta que venga Cristo, ahora sí se acaba. Entonces, échale ganas, no vaya a ser que luego ahorita en una hora venga Cristo y híjole. Yo creo que, al menos en la experiencia que hemos tenido, la gente no entiende que la decisión de aceptar a Cristo no es por un sentimiento o una emoción, como lo practican algunas sectas o religiones. Tiene que ser por convicción. Y al menos yo así lo creo. El problema de esas personas, y pues está clarísimo en la parábola del sembrador o de los 4 terrenos, como lo queramos llamar. Si no le dice uno a la persona que como cristiano, aparte de hablarle del amor de Jesús y lo que Jesús hizo por él y todo ello, pero si no se le dice, oye, también Jesús dejó en su palabra escrito que vamos a sufrir, que tu familia te va a despreciar, tu familia, tu gente del trabajo, se van a burlar de ti, se van a reír de ti, te van a separar, no van a querer hablar contigo. Si a la gente no se le dice eso, también como parte del plan de salvación, esa es mi humilde opinión. Muchos entran a la vida cristiana pensando en que todo va a estar bien y que Jesús se va a encargar de todos sus problemas y que ya no hay sufrimiento y que la vida es color de rosa, etc. Bueno, para mí el azul es más bonito que el rosa. El punto es que la gente entienda que la vida cristiana, aceptar a Cristo como tu Salvador, como dice el salmista, es un camino hacia arriba, la salvación, para alejarte del Seol abajo. O sea, es un camino cuesta arriba desde el momento en que aceptas a Cristo. Si la gente no lo ve así y cree que todo va a estar planito y no va a sufrir, ahí es donde su profesión de fe se convierte en algo, como estabas explicando, empiezan las dudas, la incertidumbre, si eres algo, no eres algo, ¿por qué me está pasando esto si ahora soy cristiano? Porque Jesús te dijo que iba a pasar eso, pero si no se lo dices, mucha gente se retracta de esa profesión de fe. No, exactamente, y me dieron muy buenos ejemplos. O sea, desde la cuestión del sentimiento, que sí es cierto, hay muchas otras sectas o creencias así bien raras que uno dice, no, tienes que hacerte así, cosas bien raras, hasta como dice, hay mucho espiritismo muy raro. Y realmente no se trata de solamente pura emoción. A lo mejor sí puede sentirse mal, puede llorar, pero es ese conocimiento, entendimiento en la mente de que tengo que cambiar. Y es importante eso de realmente no advertirles, sino decir, ¿sabes qué? La vida en Cristo no es fácil, es bien complicada. Incluso si leemos, por ejemplo, el típico Salmo 23 que dice, no, todo muy bonito, pero luego vas a pasar por un valle de sombra de muerte, está bien feo. No dice, nunca vas a pasar por ahí. Dice, cuando pases, aún así voy a estar yo. O por ejemplo, cuando Jesús habla con sus discípulos y ya me voy, dice, ustedes les va a ir súper mal, ustedes no saben lo mal que les va a ir. Dice, pero ¿saben qué? Confíen en Cristo. Que yo ya vencí al mundo, o sea, que no tienen por qué tener miedo. Y les fue bien como en feria. Pueden ahí estudiar un poquito qué fue lo que les pasó a cada uno y lo difícil que fue. O simplemente Pablo, cómo lo trataban a cada rato, pobrecito. Y que cómo al final perseveramos en Cristo. O sea, al final Jesús dice, hay una parte donde Él está orando por sus discípulos, dice, no te pido que tú los retires del mundo para que no les pase nada, sino que no se vuelvan como el mundo, que no se absorban por cómo son los demás, sino que a pesar de todo lo que vaya a pasar, ellos insistan y sigan firmes en lo que han creído en Cristo. Entonces, sí es muy cierto eso, la vida cristiana no es garantía de que todo va a estar bonito, que todo va a estar tranquilo y que no vamos a pasar por pruebas.
nuevamente, las pruebas son para probar su fe. O sea, imagínense simplemente desde la historia de Abraham, tanto quería un hijo, y dice, no, dame tu hijo. Híjole, porque Abraham estaba en una... Yo creo que no durmió para nada esa noche pensando a ver si Dios le decía, no te creas, es broma o algo así. Ya estaba así a punto de darle, Dios, ¿estás seguro, güey? Pues dijo, no, pues Dios primero. Y ya él, no, tranquilo, ya te estaba probando tu fe, ya vi que sí crees en mí. Y a veces así va a ser. Va a haber un punto donde vamos a estar así, a punto de, con la presión y las pruebas. Pero lo más importante es que usted se quede con ese objetivo en Cristo. De decir, aunque me cueste, yo sigo firme en Cristo. Nunca desista de su fe, porque eso está, ahí le encargo después que estudien qué pasa. Usted se va para atrás y está gacho. Pero entonces usted insista en su fe en Cristo. Sí. Ah, sí, sí. Yo tengo un comentario sobre lo de llevar la palabra de Dios. A veces uno lleva la palabra de Dios a niños y no está consciente de que va a aceptar a Jesucristo. No sabemos, uno no ve los corazones, solamente Dios, ¿verdad? Pero uno lleva la semilla. Hay casos donde le predicas a un niño, pues a lo mejor el niño no sabe realmente ni de lo que le estoy hablando, no sabe con ciencia cierta quién es Jesucristo, no lo entiende, pero ya se le sembró una semilla de que Dios le va a ayudar. Pasan los años, 20, 30 años, se encuentra en una situación y aquella semilla que una vez sembraste, ahora le vienen sus momentos difíciles. Me acuerdo cuando un hermano me dijo que cuando Jesucristo ha venido en esos momentos difíciles, y a veces uno no puede ver los corazones, ni ver si está totalmente convencido de mí, pero Dios es el que hace la obra, uno nada más va a llevar la palabra. Dios es el que riega esa semilla, Dios es el que va a tocar, Dios es el que conoce a las personas. Uno nomás debe de llevar la palabra y Dios se encargará de la obra, ¿verdad? Porque uno no convence a nadie, que conoce el Espíritu Santo. Así es. Entonces el niño a veces como problemas difíciles se acuerda, y esa vez cuando le hablas al niño, toque, dio fruto más adelante, pero esa es nuestra misión, de llevar la palabra a todas las personas. A veces cuando uno está en una complicación de salud, está uno muy vulnerable, y a lo mejor por la desesperación, sí, está bien todo. Y esto, no, pues me lo dice porque se siente mal. Pero bueno, eso ya se lo dejas a Dios. Yo ya nomás le doy la palabra y ya Dios es el que va a hacer la obra. Y a lo mejor se recupera y se vuelve al mundo, ¿verdad? Porque era nada más porque estaba necesitado. Y dijo que sí, pero después vuelve al mundo. Pero resulta que vuelve al mundo y vuelven a pasar. Dios cuando te hace un llamado, ya estás marcado por Dios. Entonces, si Dios ya te hizo el llamado, ya no hay nada que hacer. O sea, si ya te vuelves al mundo, te vuelve a ir mal y todo. No, es que mejor cuando los hermanos. O sea, ya empieza un proceso, ¿verdad? Sí. Y eso, o sea, cuando Dios te toma, es mejor ceder, o sea, te trae por las manos. Por completito, sí. A mí me pasó algo muy personal. Yo buscaba el camino de Dios y la verdad, no me avergüenzo porque Dios lo sabe, yo me alejaba y Dios me traía, como me decía una hermana de la iglesia. Me decía, Dios te trae por las buenas lenguas. Y uno se va desde que lo traiga de la mano para acá. Por decirlo así, ¿verdad? Y luego después de la oreja, y luego después del cabello, y luego después... O sea, ¿para qué? Contra Dios nunca vas a poder, o sea, mejor es ríndete hacia Él, pídele perdón y es un proceso, como dice, nadie puede ser perfecto. Yo soy el mejor, hermano, o sea, es un proceso hasta el día que Jesucristo venga. Pero es un proceso y tratar de estar en santidad, en oración, en comunicación con Dios, leer la Biblia y caes y levántate, ahora pídele perdón a Dios, oras, es un proceso, es una carrera, como dice Pablo, ¿verdad? O sea, eso es. Y como dice el hermano pastor, o sea, es muy cierto, o sea, la vida cristiana no es color de rosa. Me hago cristiano para que todo me vaya bien y no. Al contrario, pienso que Dios te pasa por el fuego porque te va a formar un carácter, te va a hacer, las pruebas te producen fe, la paciencia te produce fe. O sea, es un proceso en el que te va a doler, pero es para formarte, para hacerte más a la imagen de Jesucristo. Y o sea, es un proceso, pero pues vale la pena porque pues aquí venimos de pasada, o sea, realmente aquí venimos a lo mucho, muy robusto, 80, dice la Biblia, 120, pero compartir la eternidad, o sea, es como, más vale entregar tu vida ahorita a Jesucristo para estar en la eternidad por 80 años, o sea, más vale entregar tu vida y realmente hay algo que es tan cierto, todos vamos a morir, o sea, nadie es eterno, o sea, tienes que ser más, dice, oye, ¿qué quiero hacer con mi vida, con mi alma, mi espíritu, mi alma, perdón? O sea, tus
que sea salvo es un proceso, pero pues no hay de otra, solamente Dios tiene palabras de vida eterna, o sea, no hay a dónde ir, no hay con quién refugiarse, solamente Jesucristo, que vino y nos compró con su sangre, ¿verdad?, en la cruz. Sí, así es, hermano. De hecho, en la Biblia incluso se menciona una figura donde dice que ese proceso es como la plata cuando se purifica. Dice que la pasan una y otra vez por fuego. Si algunos conocen esos sistemas de metalurgia, la plata da la barrita y viene porosa y con mucha tierrita. Entonces se pasa a lo que es el crisol y se mete al fuego bien intenso hasta que se derrite, se saca, se le quita todas las impurezas, se vuelve a meter y varias veces. Cuando la plata está pura y perfecta, uno se puede ver en el reflejo de un espejo. Y lo que queremos, o sea, lo que hace Dios al pasarnos por tanta prueba es que reflejemos a Cristo. Ya no nosotros, sino a Cristo. Ahí viene. Y en cuanto a los niños, si bien a veces podemos tener la preocupación de si a lo mejor se creerán, entenderán, expliquémoslo para los niños. Al final no hay que meterles conceptos tan complicados, para eso hay tiempo. Pero entre más pronto podamos hablar, mejor. Porque incluso la Biblia nos dice, tú a tus hijos tienes que hablar cuando vayas por el camino, cuando estés para acá y para allá, cuando te despiertes, te vayas a dormir. Es importante porque luego más adelante dice que si el niño cree y tiene su confianza puesta desde pequeño, ya cuando fuera grande no se va a alejar, porque va a estar eso que aprendió en su mente y en su corazón. Y nuevamente, al final Dios tiene un lugar especial para los niños, tiene un amor especial, porque incluso Jesús dice, tienen que ser como ellos, porque si no, no van a entrar al reino de los cielos. Y no lo dice porque acepten todo, sino porque su corazón no tiene prejuicios. No es, si acepto a Cristo, ¿qué me va a dar? Que es como generalmente como adultos hacemos. Si acepto a Cristo, ¿tengo que dejar esto? Y el niño es, no, yo sí quiero, porque yo sí creo que Dios puede hacer eso. Tienen esa facilidad, esa sensibilidad, ese corazón todavía abierto. Entonces no están todavía medio contaminados. Entonces, por eso es importante también hablarle a los niños. Siempre, a todos, ¿verdad? Pero siempre también insistir en los niños, poco a poco, y que vayan viviendo también esa vida cristiana, para que cuando llegue el momento ellos solitos decidan. Oye, ¿sabes qué? Yo ya te llevé, pero tú tienes que decidir. Y lo van a hacer en algún momento, ¿verdad? Esperando en Cristo. Pero bueno, entonces, hermanos, pues muchas gracias por dejarme aquí con este tiempo. Es que Miguel tenía como 4 horas, no sé qué. Pero muchas gracias porque nos permiten estar aquí con ustedes y podamos seguir viniendo. Pero pues ahí para que pues reflexionen todo lo que hemos visto y cualquier duda ahí nos dicen, ya saben que estamos al pendiente. Estén al pendiente de los cuestionarios y todo eso. Y, ¿no? Pastor, ¿va a orar para...? Sí. O a alguien voluntario. Sí, para yo cerrar. empecé, ¿verdad? Y si alguien voluntario puede terminar con una oración, se le agradecería mucho. Sí, yo. Aquí le seguimos 5 horas. Miramos nuestro rostro, Señor, te damos gracias, Padre, por que nos permites estar aquí, Señor, porque nos da los medios para poder escuchar y escudriñar de tu palabra, Señor. Te damos gracias por la vida de las personas que pones aquí con nosotros para que a través de ti nos puedan compartir de lo que tú nos quieres en nuestras vidas, Señor, para que podamos seguir tus pasos, Señor, para que podamos tener esa fortaleza, que nosotros no nos soltemos de tu mano, Señor, porque tú siempre estás ahí. Somos nosotros los que nos alejamos de ti, Señor. Tenemos tantas cosas por darte gracias, Señor, por la lluvia de esta semana, aunque haya sido algunas horas, Señor, nos mandaste un poco de días frescos, de momentos que nos mandas cosas que hasta donde podemos aguantar, Señor, con el cuestión del clima y de los tiempos, Señor. Te damos también gracias por toda tu misericordia, por tu paciencia, Señor, porque eres un Dios de amor, y que nosotros sigamos en ese camino, Señor, que no nos desviemos, que tengamos claro que vamos hacia ti, Señor, para alcanzar la salvación. Te pedimos por todos los hermanos que estamos aquí, por cada familia aquí representada, Señor, que tú nos cuides y estés al final del día con nosotros, y también te pedimos por este país, que hoy es muy importante, Señor, que nos des esa sabiduría para poder hacer valer nuestro derecho como ciudadanos, Señor. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Gracias, hermanos, por la Gracias a usted. oportunidad y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, hermano.